Bien, terminamos en esta última sesión, como ha dicho Gregorio, con dos personas con una amplia trayectoria académica y profesional en estas materias. Y empiezo presentando a Pedro Costa Morata, le tengo a mi izquierda. En su currículum es muy amplio, estudió Ingeniería Industrial en la rama eléctrica, Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones en Madrid, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, doctor en el 2005, licenciado en Ciencias de la Información, colaborador periodístico en distintos ámbitos, en Ciudadano, en Doblán, en fin, algunos que conocéis en el ámbito económico. Ha trabajado como consultor ambiental autónomo en la época en el 79 y 2007, líder en la lucha antinuclear entre el 74 y el 81, me imagino que eso os hablará, fundador del Grupo Ecologistas Mediterráneo y primer presidente, fundador con Artemio Precioso del Centro de Estudios Sociológicos. En fin, tiene una amplia experiencia en distintos ámbitos de la Administración Pública, de Naciones Unidas, del Programa de Medio Ambiente, autor de muchos libros en distintos ámbitos de la energía, de la ecología, en fin. Y por último, pues decir que es profesor de Teoría del Conocimiento en el programa de doctorado de la Universidad San Carlos de Guatemala y también en el programa de doctorado de Guatemala en la Universidad Pontificia de Salamanca. Así que, Pedro, bienvenido y adelante. Muy bien, gracias. Buenos días a todos. Has citado efectivamente a Artemio Precioso, con el que abrí y dirigimos, él como presidente y yo como director, el Centro de Estudios Socioecológicos en Madrid, del 78 al 81, al 81 yo, el centro siguió su rumbo y saco esta colación porque Artemio Precioso era albacetense y hace 2 o 3 años pues, celebramos en esta misma sala lo que hubiera sido su centenario, recordando su vida maravillosa como estudiante de Derecho, como oficial de milicias del Ejército Republicano durante la Guerra Civil y finalmente, bueno, como exiliado, como tantos exiliados republicanos españoles, y finalmente como motor del ecologismo en España, de modo que él acabó de catedrático de macroeconomía, me parece que era, en la Universidad de Praga, y ahí, yo creo que fue ahí, un poco antes de regresar a España, cuando percibió la importancia del medio ambiente desde una formación esencialmente económica. Bueno, lo digo porque se trata de un albacetense notable que debierais de conocer. Él era de Jim y ya digo que celebramos aquí en el año 17 o 18 lo que hubiera sido su centenario. Bueno, yo antes escuchaba cosas muy interesantes y anotaba, que es la costumbre que tengo como oyente de siempre, de anotar cosas para luego saltar a los ponentes, en este caso amistosa y muy agradecidamente por las 2 exposiciones que ha habido. Pero bueno, quiero ampliar alguna cosa aprovechándome de mi posición de privilegio. Sobre todo porque, aludiendo a América Latina y a la intervención de nuestras multinacionales allá, que son unas cuantas importantes y muchas menos importantes, pues quiero recordaros que en Guatemala, donde yo voy hasta la pandemia, iba cada año a un doctorado, que espero que se recupere precisamente en el año 23, un doctorado en Sociología, precisamente allí en el río Caabón, en la Alta Verapaz, la empresa de nuestro querido Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, como todos sabéis, en concreto la constructora Cobra, pues construye contra los indígenas, contra el medio ambiente y contra la decencia en un país machacadísimo, pues 3 o 4 presas en ese río Caabón que ya han producido pues el desalojo de indígenas, el que se queden sin luz, de la poca que tenía, en fin, una lluvia de perjuicios, todos en contradicción con las promesas que siempre van por delante cuando se trata de un proyecto importante de este tipo, ¿no? También tengo que decir que, bueno, como ecologista siempre porque de todo esto que ha dicho nuestro amigo, yo me defino como ecologista y ya está. Es decir, que ya está pues porque cada vez le encuentro más contenido
y de ahí no me gusta moverme. Afortunadamente tuve oportunidades para adquirir una formación amplia, pero sobre todo ha sido la actuación en el tajo, el activismo y la pelea y la creación de conflictos o la contribución a crear conflictos, lo que me ha enseñado y en lo que me he instalado. Tengo que decir, advirtiendo también, habéis oído que soy ingeniero de telecomunicación. Bueno, soy un crítico acerbo de las telecomunicaciones en general, lo que en su día me llevó a la crítica profunda de la ciencia y la tecnología, porque son muy criticables, y tengo que deciros que haciendo clic no se cambia el mundo. Y nos estamos encerrando cada vez más en nuestra, ¿cómo se llama la propiedad esa de la gente que está recluida sobre sí misma? Bueno, nos hace cada vez más tontos, más individualistas, más encerrados en nosotros mismos y dejamos de creer en la acción y en la intervención y en la responsabilidad. La responsabilidad fundamentalmente es hacernos oír y sentir, es intervenir, es hacer cosas, que ese debe ser el mensaje de esta jornada, de lo que hemos oído antes y de lo que vais a oír ahora. Bueno, y cuando se habla de los yugures y ugures del Xinjiang, llamado Turquestán chino, hay que recordar que aquí, en esta provincia y en la otra, Murcia, en la cuenca del Segura, por ejemplo, tenemos miles de semiesclavos trabajando en el campo, de modo que lo sepáis. Y para hacer lechugas o brócoli o melones en su día, y todos sabéis, por ejemplo, en la zona de Llín y de Yecla, ya en Murcia, que cada año se tiran miles y miles de kilos, quizá toneladas en algunos casos, por ejemplo, de melones y de lechuga, porque no tienen salida. Y eso lo hacen empresas cada vez más grandes, que además van monopolizando no ya el suelo, sino sobre todo el agua. De modo que no hay que irse muy lejos para ver que el capitalismo es el mismo en todos los sitios. Y cuando decimos que los Estados Unidos parece que son sensibles a esta situación del trabajo forzado, concretamente, y entonces bloquean un determinado producto de China, lo que están haciendo es que se quieren quedar con ese mercado, pero no tienen un mínimo de sensibilidad contra el trabajo forzado. Los Estados Unidos son los primeros, los más grandes expertos y practicantes del trabajo forzado. Y de paso os digo, y de paso os recuerdo que cuando se abolió el capitalismo, una de las razones, no voy a simplificar en un tema, el esclavismo, no voy a simplificar en un tema tan importante, fue que los esclavos costaban un esfuerzo al amo, los esclavos y la familia. Había que mantenerlos vivos, incluso bien alimentados, para que trabajaran. Pero cuando eso se transforma por el capitalismo en una relación sencillamente de un salario para el trabajo ordinario, pues vemos que el capitalismo tiene muy fácil pagar salarios de hambre, es decir, con los que esa familia no pueden vivir. Sin embargo, se ha estabilizado el mercado del trabajo, digamos, o la situación socioeconómica, y las empresas actúan legalmente con sueldos de hambre para sus trabajadores. De modo que con esto quiero también dar un toque a la generosidad aparente o que históricamente se le atribuyó a Lincoln y a los Estados Unidos de los años 60 del siglo XIX. Bueno, yo cuando tuve que mandar mi pequeño resumen o mi texto, pues dije, si la cosa va de globalización, yo la globalización la considero una patraña, como tantos eslogans o lemas o principios o incluso leyes que nos vienen de la ciencia, entre comillas, de la ciencia económica. Aprovecharé para criticar la pretendida ciencia económica. La globalización nos sitúa ante incongruencias y falsedades de gran calibre. Se trata de un mito, digamos mito, o sea, algo que es generalmente aceptado, pero que no tiene asidero real. Un mito que, como tantos otros, alberga indebidamente la ciencia económica y que no son creíbles, pero que rigen habitualmente y solo llegan a cuestionarse cuando, ante circunstancias excepcionales, entran en crisis o demuestran que carecían verdaderamente de consistencia, sin nada que ver con leyes más o menos exactas o quizás por el complejo fundacional que la economía fundacional, fundamentalmente, cuando diga esto me estoy refiriendo a la economía, digamos, neoclásica, porque la economía ilustrada del siglo XVIII es una cosa un poco más seria, luego se fue pervirtiendo, como todos sabéis, por la historia de la economía. Bueno, la economía arrastra
de ser una ciencia natural e incluso exacta, cosa que os dirán algunos profesores, que la economía es una ciencia casi exacta y cuasi natural, es decir, tan rigurosa como la física, por ejemplo, cosa que no debéis de creeros, por cierto, porque esencialmente es una ciencia social. Sabéis que hay una tradición de los neoliberales y de los gamberros de la política internacional, por ejemplo, la Mrs. Thatcher, a la que se atribuye esa genialidad como primera ministra británica, de que la sociedad no existe, por lo tanto la sociología tampoco, que todo es economía. Bueno, pues mentía Mrs. Thatcher y mienten quienes dicen eso. En segundo lugar, llamo vuestra atención que no es necesario, después de haber oído a las profesoras que han intervenido antes, pero lo tenía anotado y lo leo. Fijémonos en esos recipientes de plástico de los frutos secos y reparemos en el origen que figura en la pegatina de abajo. ¿De dónde vienen los cacahuetes, los pistachos y tal? Vienen de Brasil, de Rumanía, de Vietnam. Y si el papelito dice que ese paquetito nos produce 630 kilocalorías, que es lo último que he visto en mi casa, pues que si tenéis narices, hagáis la suma de las kilocalorías, del movimiento, del transporte, de todas esas cositas que vienen de China, de Rumanía, de Vietnam, etcétera, y veréis que claro que es una locura y que si hablamos de calorías, es decir, si hablamos del equivalente alimenticio o energético alimenticio, estamos matando pulgas a cañonazos. Bueno, pero esto es así. Pese a que nosotros tenemos pistachos en España, tenemos avellanas, tenemos cacahuetes y baratitos. Aún así, resulta que sale más barato traerlos de todos esos países a través de un transporte que no sería realmente viable. Vamos, la operación esta no sería viable si el transporte de la energía se pagara debidamente, como habría que pagarla, pero claro, está dopada, subvencionada, etcétera, etcétera. De modo que, bueno, el comercio internacional funciona así, esencialmente con mentiras, con engaños y con presiones y con imposiciones. Bueno, tomemos también como referencia, y puesto que no debemos perder la ocasión de la crisis bélica actual de la que debemos de hablar, o por lo menos vosotros debéis de pedir explicaciones, para reflexionar sobre ellas sin prejuicios. ¿Cuál es el origen de esta debacle, digamos, teórica en la que nos encontramos, que es una guerra movida por intereses económico-comerciales, porque se ha acabado la pugna ideológica? Los Estados Unidos ya no están en contra de la Unión Soviética porque unos eran capitalistas y otros comunistas. No, ahora son todos capitalistas. Sin embargo, estamos a un paso de la guerra mundial. Y eso pues conviene hablarlo y ver por qué y qué pasa con eso. Lo primero que hay que hacer es despreciar a todas nuestras televisiones y a todos, el 99% de todos los expertos que nos machacan tomándonos el pelo cada día en todas esas televisiones. Bueno, así que es una guerra movida por intereses económico-comerciales, con el instrumento del hegemonismo, naturalmente, que en su origen señalan concretamente a la oposición de Estados Unidos a que Europa, y en primer lugar Alemania, se suministren gas de Rusia a través de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, en fin, de lo que se habla estos días. Pero os diré que Biden, 3 o 4 meses, bueno, el año 2021, cuando ya se desembarazó del molesto asunto de Afganistán, que salieron, como sabéis, huyendo, corriendo como cobardes, como habían hecho en Vietnam en el año 75, pues entonces, decían Le Monde Diplomatique, no han pasado todavía seis meses y ya está buscando pelea otra vez Biden y los Estados Unidos. Quizá, en alguna medida, para olvidar el desastre y el fracaso en Vietnam, en Afganistán. ¿Y qué hizo Biden? Biden pues dijo a Alemania y a la UE que el Nord Stream 2 no iba a funcionar nunca, que no lo consentiría, que el gas de Rusia estaba haciendo muy dependiente a Europa y lo que tenían que hacer era comprar el gas a Estados Unidos. No habéis conocido la gran polémica, porque se ha suavizado al poco, la gran polémica del gas de fracking, del gas de pizarra, del gas, digamos, de shale oil, dicen los norteamericanos, de pizarra, que los Estados Unidos se volvieron locos pinchando para sacar el gas de estas pizarras o de estos lechos de pizarra, y resulta que les sobra el fracking, o sea, a través del fracking es ruptura, bueno, les sobra el gas obtenido a través del fracking y han querido buscar su mercado para ese fracking, para ese gas, pero sobre todo lo que no quieren es que Rusia recupere
el poder y el papel hegemónico que tuvo la URSS antes de los años 90. Esto como uno de los precedentes de la actual guerra, ¿no? No lo despreciéis o no lo olvidéis. Bueno, también os propongo que analicéis la guerra actual ruso-ucraniana desde el punto de vista económico, tanto por las consecuencias que en este aspecto está teniendo, como por las fuerzas profundas que hacen y mueven las guerras, como sin duda también sucede en este caso. El sistema capitalista mundial se ve precisado periódicamente a maquinar, y construir y provocar crisis radicales, generalmente para recuperar la tasa de ganancia. Os tienen que hablar vuestros profesores de la tasa de ganancia. Yo, que no soy economista, como seguramente se observará en esta intervención mía, pues escuché lo de la tasa de ganancia cuando la gran crisis de la energía del año 73, que fue mi inicio, octubre del 73, mi inicio social o mi conciencia política, digamos, porque coincidió con el momento de floración de proyectos nucleares en España. Salieron 20 o 30 proyectos de centrales nucleares y tuvimos que, los primeros iluminados, los que vimos que aquello era un disparate, o que uno de esos proyectos iba para nuestro pueblo, que era lo que a mí me pasó, que soy de Águilas, Murcia, y nos iban a hacer una central nuclear ahí, pues que eso había que pararlo y había que hacer algo contra ese sarampión de proyectos nucleares. Bueno, eso coincide en el último trimestre del 73. Y entonces, cuando se buscaban explicaciones a la crisis y a la causa inmediatamente anterior a esa crisis, que fue la cuarta guerra árabe-israelí, la guerra llamada el Yom Kippur, entre Israel y 3 o 4 países árabes de su entorno, pues se habló de aquello, de que, claro, es que el capitalismo estaba perdiendo su tasa de ganancia o esa tasa de ganancia iba reduciéndose peligrosamente realmente a partir del fracaso o de la percepción del fracaso en Vietnam, es decir, el año 1968, pero que realmente ya no regía la tranquilidad inquietante para el capitalismo de los años keynesianos, de los famosos 30 gloriosos, etcétera, etcétera. Y entonces, como había demasiado equilibrio entre Estado, de trabajadores y empresas, pues que la tasa de ganancia se disminuía. La paz es siempre un problema para la tasa de ganancia y para los beneficios. Sin embargo, de ahí, así se constató cuando la crisis iniciada en 1973, que acabo de explicarlo. 4. Históricamente el capitalismo tiene un origen comercial, es decir, no estrictamente productivo. Ahí tenemos el caso de las ciudades marítimas o comerciales, aquellas ya del siglo X, XI, XII, Amalfi, en la costa de Nápoles, y Génova, y la primera Venecia, y Pisa, y las ciudades europeas también, pues de Flandes o de la Borgoña, o de Nuremberg, en fin, o de la Europa central. Y luego, con el impulso de las exploraciones geográficas y los descubrimientos, ya aparecen las colonias, y el imperialismo, y la pugna bélica o hegemónica entre aquellas potencias. Primero España y Portugal, no nos olvidemos, y tenemos una responsabilidad histórica antes que los demás, aunque los demás en muchos casos han sido peores personas que nosotros, ¿no?, históricamente. Pero bueno, y luego holandeses, ingleses, franceses, etcétera. Colonias e imperialismo, que fue revelándose como especialmente violento, rapaz y engañoso. Era un poderío comercial, pero siempre a punta de cañón. Ah, claro, el capitalismo tiene ese origen. El capitalismo que ya va adquiriendo forma en el siglo XVI y XVII con las exploraciones y los viajes geográficos y las colonias. Eso es eminentemente violento porque se obliga a esos pueblos y a esas comunidades y a esas naciones a aceptar el trágala. Pero bueno, no hay que irse tan lejos al siglo XVI para encontrar cómo el capitalismo saca el cañón cuando quiere funcionar con eficacia. La expedición del Comodoro Perry en 1851-52, que se metió en la bahía de Tokio porque había percibido que Japón era un país maravilloso desde el punto de vista comercial de su futuro, activo, no sé qué, no sé cuánto, pero que estaba en el siglo XVI y XVII y estaba metido, que no le interesaba el mundo exterior. Dieron 2 o 3 cañonazos, la flota de Perry, y los japoneses se vinieron abajo, se abrieron lo que quería Perry. Las intervenciones exteriores de los Estados Unidos siempre son para proteger o abrir mercados y proteger sus empresas. Siempre, siempre. Estudiar la historia, que es la esencia de la cultura.
y se abrió el gobierno, el shogun aquel, el gobierno japonés, inmediatamente se dejaron influir por los norteamericanos e hicieron una constitución liberal copiada de, ya no me acuerdo de cuál, si de qué país europeo, y empezó su imperialismo particular, claro. Invadieron Taiwán, invadieron Corea del Sur, le hicieron la guerra a China, le hicieron la guerra a Rusia y se convirtieron en imperialistas aprendices de los Estados Unidos para después combatir con los Estados Unidos. Pero esas son las gracias que tiene el capitalismo, claro, las contradicciones, las grandísimas putadas con que ilustra la historia de la humanidad. Bueno, así que fue revelándose como especialmente violento, rapaz e engañoso, con imposición de los precios. Claro, decir, no, el comercio libre, la ventaja comparativa, menuda ventaja comparativa y mecanismo de precios cuando llega con el cañón al Camerún o a Etiopía, con imposición de precios y de normas del intercambio. Puro abuso por el dominio militar a la sazón, bajo un impulso que era económico por sobre cualquier otra pretensión. Sin embargo, de ahí se han derivado mitos de general aceptación, lo que decíamos al principio, como ese de las ventajas comparativas, que claro es de lo que más se tiene que hablar aquí. No, es que cada país tiene que producir lo que lo sitúe en el mercado internacional con ventajas comparativas. Ya, como el cacahuete de Mali o el brócoli en no sé dónde, ¿no? El nuestro, por ejemplo, ¿no? Ventajas comparativas. Pretendiendo brócoli o lechuga o melones. Estamos exportando, porque es para exportación, lo de la cuenca del Segura concretamente. Estamos exportando agua, en primer lugar, son productos de altísimo consumo de agua y productos más o menos, son venenosos todos, pero en fin, digamos que tienen buen color y que salen bonitos para el mercado exterior. Pero nos quedamos con la escasez de agua y con la contaminación, con el acuífero contaminado, con las normas, con la inspección de trabajo corrompida. Con eso nos quedamos nosotros. Y al exterior va la manzana en su sitio, o el tomate bien de dimensión y de color, muy atractivo y muy tal, y sobre todo agua. El agua la exportamos cuando exportamos lechuga. Bueno, en Murcia tenemos un mogollón muy importante, de modo que... Y en Cuenca del Segura, lo digo porque soy Cuenca del Segura, un tercio de la provincia de Albacete por lo menos, ¿no? Y otro poco de Albacete nada más. Bueno, pero que es una cuenca, yo llamo nido de prevaricadores a los técnicos y directivos de la Cuenca del Segura, de la Confederación, y cada día tengo más motivos para insistir en ello, ¿no? Bueno, así que mitos de general aceptación como el de las ventajas comparativas, que han hallado cabida en los manuales universitarios de economía, como tantas otras cosas, y que habría que expurgar, pero en fin, no soy yo la persona adecuada, pretendiendo convertir en ciencia esa patraña de que las dos partes se benefician igualmente, cuando comercian con los productos en los que son más competitivos. Competitividad que viene dada y adjudicada a los estados débiles por los estados fuertes, naturalmente. No solo se le impone el precio, sino que se le dice, vais a ser competitivos en esto. 5. La globalización no funciona, dice el meritorio Joseph Stiglitz, después de haber pecado durante años como técnico superior en el Banco Mundial, después de arrepentirse de las barbaridades y de los crímenes en los que participó como directivo o técnico responsable en el Banco Mundial en relación con el comercio internacional y con las economías mundiales. Dice, la globalización no funciona, menudo descubrimiento. Y añade, ni para los pobres, ni para el medio ambiente, ni para la estabilidad de la economía mundial. Pues bien, así es. Pero sabemos que una vez calmada la situación bélica actual, la globalización volverá por sus fueros y sus pretensiones, aunque cada vez revistan menos seriedad principios como el del libre comercio, la soberanía del mercado, la sacrosanta empresa privada, la libre formación de precios, aunque se hayan reducido a eslóganes tramposos y abusivos. Volverán a florecer y volverán a imponerse. Y después de esta crisis, el capitalismo será más fuerte todavía. Habrá cambiado, cambia de forma, cambia de sustancia en su heterogeneidad, pero siempre sale más fuerte porque las crisis las provoca como, digamos, como esencia histórica y estructural. Vaya. 6. Hace 50 años, los límites del crecimiento, ese libro que debéis de tener todos en vuestros 100 libros esenciales en vuestra mesilla de noche o en la estantería al alcance de la mano de vuestra habitación, nos advirtió seriamente, los límites del crecimiento, nos advirtió seriamente de lo que se nos venía encima.
advirtiéndolo de los límites, de que el planeta no es ilimitado ni es infinito, que ya en el año 72 y bastante antes se veían los caminos de la insostenibilidad, una palabra que se creó después, se adaptó después para esta percepción de estos problemas. Como era, pues, por supuesto, la explosión demográfica, el incremento de las contaminaciones, la insuficiencia de alimentos, la insuficiencia de materias primas y energéticas. Bueno, todo eso es que era algo que se veía en el 72 y mucho antes, y se sigue viendo. Sin embargo, fue duramente criticado aquella cosa que salió. Es que la mayoría de vosotros no os acordáis, pero por ejemplo, los que estamos a la mesa, por lo menos los dos más seniors, sí nos acordamos. La polémica que generó aquello frente a liberales y marxistas que creían en la infinitud del futuro, de todo, de materias primas, de la tecnología que resolvería los problemas de escasez, de tantas cosas. Y entonces fue machacado duramente esto, que al final fue un trabajo informático de un ordenador que había en el MIT y que pagó a unos expertos, gente muy sensata, norteamericanos, y que le pagó el Club de Roma. Bueno, así que fue duramente criticado por liberales y marxistas. A ninguna de esa corriente ideológica le gusta hablar de limitación de recursos, y mucho menos de limitación del futuro, y menos todavía de que no hay progreso a la vista, aunque esto sea una discusión del siglo XVII. Las dramáticas realidades que nos va imponiendo el cambio climático no se vienen tomando en consideración, salvo cuando muy tarde ya el sistema capitalista entiende y asume esta crisis ambiental profunda como nuevo ámbito de producción, de consumo y de negocio. Hombre, claro, por eso, después de 40 o 50 años de estar diciendo a los ecologistas que energías renovables, ahora están enloquecidos todos con las energías renovables. Me acuerdo una vez, en el año 75, cuando se creó el Centro de Estudio de la Energía, para empezar a ver con ojos que no estuvieran tan determinados por el petróleo o el carbón, el director de ese centro, cuando yo le dije, ¿qué pasa con el viento? ¿Qué pasa? Que no tenemos viento para hacer energía eléctrica directa casi a partir del viento. Y entonces me enseña un mapa que estaba trabajando él y su gente en el Centro de Estudio de la Energía, que era una 4, con un mapa de España en una 4, con 2 curvas de viento en Finisterre, otras 2 en el Cabo Creus y otras 2 en Tarifa. Decía, si es que no tenemos viento nada más que aquí, es que esto... Fijaos cómo era el nivel de aquel momento. Solo los ecologistas decíamos lo que había que decir con oportunidad y haciendo de profetas llamados al fracaso, pero los profetas tienen que fracasar siempre. Su profecía no, pero ellos sí. Bueno, así que la dramática realidad es que nos van a... En fin, y el coche eléctrico, claro, cuando por fin el coche eléctrico ya es un super negocio, pues entonces hay que abominar del coche de... Pero no se dice hay que eliminar drásticamente el uso del automóvil individual. No, hay que sustituir su energía. Pero el coche cada vez más necesitamos seguir manteniendo y aumentando nuestro sector productivo automovilístico. Finalmente, punto 7. Los mensajes de esta triple crisis, la financiera, no os olvidéis, que venimos arrastrando, económica financiera, 2007-2008, la pandémica, la sanitaria, que nos estamos olvidando de ella también, y la bélica, que no estaba prevista, pero el capitalismo funciona con guerras. Los mensajes de esta triple crisis acumuladas debieran hacernos recapacitar seriamente sobre tantos mitos convertidos en dogmas y asumir la necesidad de 4 puntos. Enfrentarnos al capitalismo, Erika lo decía, Erika Ángela, bueno, y Erika más todavía, lo decían claramente, enfrentarnos al capitalismo neoliberal, esencialmente financiero, pero y ajeno a cualquier control político, social, ambiental o ético. A cambiar drástica y urgentemente el modelo de crecimiento y desarrollo económico, pero claro, empezando por nosotros mismos, reduciendo nuestro consumo inmediato en todo. Tenemos que ser austeros. Los estados también, pero esos no piensan nunca en ser austeros. Piensan en que el año que viene se produzca más y que el PIB siga creciendo. Y cuando el PIB no crece, y no digamos cuando decrece, entonces todo el mundo se echa a llorar. Todo lo contrario, es necesario reducir consumos y producciones y el comercio exterior. Hay que reducirlo, claro que sí. Así como aumentar la autonomía productiva, por ejemplo, la alimentaria de cada país. Es que España no es autónomo alimentariamente, porque como hay que abrirse, y entonces es más barato el pistacho de Pakistán que el de aquí, pues claro, hay que traer el pistacho de Pakistán. Pero sí que eso no tiene ninguna lógica.
ni siquiera económica, sería crematística, como decía Naredo, tratando de distinguir la crematística de la economía desde el punto de vista aristotélico, ambas cosas. Todo lo contrario, es necesario decir tal, así como aumentar la autonomía, sobre todo la alimentaria, e incluso ir dando forma a ciertas ideas de racionamiento. La Unión Europea está haciendo racionamiento, no se atreve del todo a reconocerlo, pero es que no tiene más narices. Para que funcione la Unión Europea en tiempos delicados, como ahora, tiene que saltarse sus propias normas, porque sus propias normas no sirven para la realidad, y la realidad es la crisis y el conflicto. Así que el racionamiento. Se nos tienen que imponer límites a determinados consumos. Yo recuerdo un racionamiento, el último que hubo en la España de la posguerra, hasta el 50 y algo, cuando mi madre me mandaba, le llamamos el gas, con una damajuana, ¿no?, una garrafilla, que yo creo que era de 5 o de 8. Y con un cupón que me pisaba el de la droguería. Era líquido, era para el infiernillo que llamamos la cocinilla. Una vez abandonada la leña, que también la recuerdo, la leña para cocinar en mi casa de Águilas, un pueblo turístico, que ya lo era, casi turístico. Bueno, pues entonces el gas había que ir, estaba racionado. Supongo que yo estaba en mi pueblo antes de irme a mi internado, etcétera, pues el 51, 52, 53. El último racionamiento posbélico. Y oponernos a los hegemonismos político-militares, que actualmente ya no son ideológicos, doctrinales, sino meramente económico-comerciales. Este es el caso de los Estados Unidos y su OTAN, dispuestos a frenar y, si es posible, someter a competidores como Rusia y China. Nada más. Ahora vienen los aplausos. Muy bien. Muchas gracias, Pedro. Bueno, vamos a continuación a escuchar en este último tiempo que tenemos a Carlos Berzosa Alonso Martínez, algunos lo conocéis, ha sido rector de la Universidad Complutense de Madrid entre 2003 y 2011, licenciado y doctor en Economía por esta misma universidad. En el 96 publicó Conciencia del Subdesarrollo junto a José Luis San Pedro, de quien fue alumno en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, allá por los años 60. Ha sido secretario de la Junta Directiva Estatal de Axur Las Segovias. Actualmente es catedrático de Economía Aplicada e imparte la enseñanza fundamentalmente en las disciplinas de Estructura Económica Mundial y Desarrollo Económico. También es presidente de la Sociedad de Economía Mundial y director de la Revista de Economía Crítica, y es doctor honoris causa en varias universidades como la Universidad Nacional de Piura, Perú, y la Universidad de Tarapacá, Chile, así como presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Así que bienvenido, Carlos, adelante. Buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Y yo, por desgracia, ya no enseño nada. Ya estoy jubilado, ¿verdad? Fui 3 años emérito, ya la Universidad Complutense es lo máximo que se permite, y cuando acabé de ser emérito de dar clase, pues vino la pandemia, por lo cual, pues en alguna medida me alegré de no tener que estar dando clase por online, ¿no? Aunque he dado muchas conferencias por online, reuniones de CEA, la Comisión Española de Refugiado, y otro tipo de reuniones, sin embargo, pues la clase me parece más incómoda, ¿no?, a través de estos mecanismos, ¿no? Y pues bueno, es una satisfacción reencontrarme con los jóvenes otra vez, que ha sido siempre pues, el objeto de mi docencia, ¿verdad?, fundamentalmente, la juventud. Y me corresponde a mí, como último, pues ya pocas cosas me quedan por decir, pero sí quisiera señalar algunas cuestiones que me parecen importantes, ¿no? Pero puesta cuestión al término globalización, y sin embargo el término globalización se usa en los medios de comunicación, se usa en el mundo académico. La Real Academia Española lo ha definido no hace mucho tiempo, relativamente reciente, porque la globalización moderna se utiliza básicamente desde los años 80 para acá. Es más, gracias al director de la Real Academia, que quería salir a la crítica de que era un poco la Real Academia Española un poco monolítica, decía que no era así, que cuando se trató de definir el término globalización hubo una pugna muy importante entre Vargas Llosa y Fabián Cebrián por una parte y por otra Emilio Lledó y José Luis San Pedro. Al final se definió el término
y, bueno, es un término de alguna forma de transacción, pero yo prefiero definir la globalización como la define el propio José San Pedro en su libro El mercado de la globalización, ¿no? Y yo creo que refleja, en parte, luego puntualizar algunas cosas de lo que está sucediendo desde los años 80 para acá. Es el nombre que se da a la más moderna, avanzada y amplia forma del mercado mundial. El sistema en que se ha liberalizado al máximo la circulación de los flujos monetarios y financieros, con ciertas limitaciones y controles también los movimientos de mercancías, y más restringidamente aún los desplazamientos de trabajadores. Yo creo que es una buena definición para comenzar, porque la globalización fundamentalmente es una globalización financiera. Los flujos financieros triplican a los flujos comerciales al crecimiento del Producto Interior Bruto mundial, o sea, lo que es la producción material de bienes y servicios. Y esta globalización lo que hace falta es, por tanto, precisarla, porque es un poco, como se utiliza por tanta gente, es un poco un cajón desastre, ¿no? Ahí se mete todo. Hay quien dice, pero ¿cómo se puede criticar la globalización si es estupenda? Es Internet, gracias a ello tenemos el correo electrónico, nos podemos comunicar, acceder incluso a revistas científicas que antes era imposible, de esta forma tan directa y tan rápida. ¿Cómo se puede criticar esto? No, es que no se está criticando eso. Lo que está hablando es de un modelo económico que se caracteriza precisamente por la liberalización y desregulación de los flujos financieros, fundamentalmente, en menor medida, como dice San Pedro, de los flujos comerciales, que también se está liberalizando, pero bueno, hay restricciones, y lo que no se permite es la libertad de circulación de mano de obra. Pero dentro de esta definición, que es para definir la globalización actual, sí sería importante decir, bueno, detrás de esto hay, como se ha dicho ya, relaciones de producción. La globalización no es algo así, qué bien, comercio internacional, compramos las mercancías, son muy baratas, cada vez más. No, el comercio internacional, como han explicado muy bien Erika y María Ángela, es sobreexplotación. Sobreexplotación fundamentalmente a los países menos desarrollados, y ahí tenemos casos en países asiáticos, muchos de ellos, y de ahí proceden la mayor parte de los productos textiles que consumimos todos, ¿no? Es decir, que hay una relación de producción, empresas multinacionales por una parte, empresas transnacionales, y por otra parte unos trabajadores sobreexplotadísimos. También en nuestros países desarrollados, ¿no? Como ha dicho Pedro Costa. Por eso la globalización productiva pues tiene también esas características que no podemos ignorar. No podemos caer en la idea de todo es perfecto, todo es estupendo, todo es fenomenal, ¿no? Si definimos, por tanto, la globalización en términos de las finanzas, también como relaciones de producción, de sobreexplotación productivas, y, como no, un comercio que también está viciado precisamente por el origen de muchas mercancías, pues tenemos una idea de lo que queremos decir cuando hablamos de globalización. Interdependencia de la economía, pero una interdependencia asimétrica, desigual, que perjudica a unos y beneficia a otros. Y esta globalización, pues también muchos historiadores han reivindicado que esto no es nuevo, que esto existía siempre, sobre todo desde Colón, ¿verdad? Hay un economista argentino, Aldo Ferrer, que tiene un libro muy bonito que se llama De Cristóbal Colón a Internet, América Latina y la globalización. Y claro, se han encontrado que en aquellos años pues también hubo una globalización. Sí, ha habido fases de globalización diferentes. Ha habido un momento precisamente de internacionalización, podríamos decir, de las mercancías, que es antes del descubrimiento de América, pero después y las rutas de la seda que había. Cuando llega el capitalismo industrial, que tiene unos orígenes anteriores comerciales, pues lo que nos encontramos es que sigue esa internacionalización de mercancías. Hay que esperar al final del siglo XIX, cuando llega precisamente lo que es el imperialismo, que es una expresión que a muchos les parecerá pues, muy de rojo. Pues no, generalmente habló del imperialismo por primera vez fue Hobson, que era un economista inglés que se puede calificar como reformista y como liberal. El primero que basa el estudio del liberalismo que es Hobson. Y luego ha habido también autores como Schumpeter, que ha hablado del liberalismo en este sentido. Bien es verdad que luego lo retoman autores marxistas, líderes marxistas como Lenin, Rosa Luxemburgo, Buhari, utilizan el término, y se basan mucho también en los trabajos de Hobson. Pero el origen no es marxista en este sentido. Ha sido precisamente un hombre liberal, un hombre reformista que lo que quería es que hubiese reformas sociales y mejorar las
condiciones de las clases trabajadoras de Inglaterra y menos expansión inglesa hacia el exterior. Pero esta época de imperialismo se caracterizó por una inversión extranjera importante, cuando antes había también, pero no en gran medida, pero una inversión extranjera que no era inversión directa, no era inversión, por ejemplo, en capital productivo, en grandes empresas multinacionales. Sí que había inversiones en minas, por ejemplo, sector minero, extranjeras, pero la mayor parte de las inversiones eran en créditos, en préstamos, en acciones de empresas, más que en hacer inversiones de tipo posterior. Las grandes empresas multinacionales realmente tienen su origen en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente Estados Unidos, o Japón, en Europa, cuando se van rehaciendo y reconstruyendo después de la Segunda Guerra Mundial, también empiezan a tener empresas multinacionales, y hasta España, que cuando eran los años 60, el crecimiento, lo que recibíamos eran empresas multinacionales aquí, pero no teníamos nosotros empresas multinacionales. Y ya empieza también España a tener empresas de esas características. O sea, estamos en una fase donde se pasa de un capitalismo, podríamos decir, del dinero, de ese imperialismo, a un capitalismo productivo, de inversión extranjera más en el capital productivo, y ahora tenemos un capitalismo a través de las finanzas, ¿no? De la hegemonía de las finanzas. Todo esto tiene sus grados, tiene muchos inconvenientes, porque yo, que fui crítico con la globalización esta, pero esta globalización también basada en modelo neoliberal, en términos económicos, pues desde había estudiado, estaba en clase estas progresivas internacionalizaciones, y claro, veía muchas críticas como se han hecho aquí esta mañana, ¿verdad? Sobre todo que también violan los derechos humanos. Realmente, si cogemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos damos cuenta que no los cumple casi nadie. Y sobre todo porque los derechos humanos a veces nos centramos solamente en que haya elecciones, en que haya libertad de expresión, que haya libertad de reunión, y queremos disociar los derechos políticos y civiles de los derechos económicos y sociales. Y no es así. Como dice una autora, Vandana Shiva, los derechos son indivisibles. Y los derechos económicos y sociales están en la Declaración de las Naciones Unidas de 1948. Y están en la Constitución Española. La Constitución Española, una de las cosas mejores que tiene es la proclamación de los derechos fundamentales, que son recogidos de los derechos humanos, así se dice. Por tanto, es de las cosas que a mí me gustan más de la Constitución. Lo que pasa es que es lo que no se cumple, es lo que se incumple, ¿no? Pero la Carta de las Naciones Unidas es un referente importante. Y es tan importante que, aunque sea no tiene una vinculación jurídica en principio, a no ser que los países lo asuman en sus constituciones, en el caso de España, sin embargo es un referente. Incluso hay un tribunal de derechos humanos. A ver qué violaciones se producen en esos derechos humanos. Pero claro, por una parte, en los países desarrollados hemos sufrido también que esos derechos económicos y sociales se han ido recortando en los últimos tiempos desde que se ha puesto en vigor el modelo neoliberal, la década de los 80. Y además ha aumentado la desigualdad. Entonces, como yo decía antes, pues me ha tocado discutir en televisión, en mesas redondas, en muchos sitios, con otros colegas que defendían a ultranza la globalización, y yo era crítico con la globalización. Por el tiempo, algunos de esos colegas, que incluso decían que la globalización era un proceso inevitable como la ley de la gravedad, haciendo una comparación entre unas leyes físicas y unas leyes económicas y sociales, que somos los hombres o las relaciones sociales las que las generan. Bueno, pues me ha tocado discutir con gente que después ha escrito libros, también se ha hecho algo que decía, como ha habido excesos en la producción. Sí, está bien, pero ha habido excesos. Y estos excesos están provocando problemas. Problemas en el medio ambiente, como se ha dicho, bastantes, y graves, pero también en la desigualdad internacional entre países y sobre todo dentro de los países. De manera que también Milanovic, que es un analista de la seguridad muy importante, que ha intervenido en el Foro de Davos, donde se reúnen allí los grandes empresarios mundiales, gobernantes, pero también llaman a elementos más críticos, como puede ser a Stiglitz, que antes citaba Pedro Costa. En Davos demostraba que la globalización no había traído mayor igualdad, sino no ha conseguido unos avances en la justicia social. Entonces ha empezado mucha gente, como el propio Stiglitz, ¿no? Cuando dice el malestar de la globalización. Una vez que deja el Banco Mundial, se da cuenta de lo que es la globalización y empieza a ser crítico con la globalización actual. Milanovic, que ha trabajado en el Banco Mundial, pues ha llevado a cabo
una cuestión que me parece que es muy importante también cuando se critica esta organización nacional. Así que mucha gente que al principio vio que la globalización era un proceso inevitable y extraordinario de avance, confundió los avances tecnológicos con un modelo económico y social determinado. Y cuando se han dado cuenta que la desigualdad ha crecido, en los países ricos además, pues es cuando han rectificado, han dicho que hay que corregir los abusos, que hay que llevar a cabo algunas medidas atenuantes. Pero claro, el problema es más gordo, porque es el fundamento de todo un sistema que se basa en lo que se ha dicho aquí esta mañana y que además tiene unos efectos muy negativos sobre el funcionamiento de lo que es el ecosistema, ¿no? Estamos viviendo una crisis ecológica, una crisis del cambio climático, y esos son grandes problemas que tenemos encima, ¿no? Dicho esto, me gustaría hacer también una reflexión, ya que soy ahora presidente de la Comisión Española de los Refugiados. Dejé el rectorado de la universidad y me pillaron para ser presidente de CEA, ¿no? CEA es una organización no gubernamental, no depende del gobierno, al revés, somos el Pepito Grillo, somos críticos con todas las posibles violaciones que se hagan en las vallas, como es el caso de la valla de Melilla, y vamos a los tribunales si hace falta, y a veces a los tribunales europeos, y en muchos casos ganamos también. A los gobiernos, al que sea, todo que sea violación, nosotros lo peleamos. Y eso es además arriesgado, porque otras ONGs no se atreven, porque en el fondo vivimos básicamente de los fondos públicos, los fondos que se pueden obtener del gobierno, de las comunidades, de los ayuntamientos, pero básicamente del gobierno. Pero, sin embargo, eso no nos quita para criticar. Bien, quería decir esto porque la migración, los refugiados, sería interesante distinguirlos. Todos huyen, ¿no? Todos huyen. Pero las causas de la huida son distintas. Los refugiados tienen una protección internacional desde la Convención de Ginebra de 1951 y el derecho al asilo. Y las causas que promueven ese desplazamiento de la población están bien determinadas, que son huir de dictaduras, persecuciones políticas o persecuciones religiosas, también violencias de género y, como no, de zonas de guerra. Los mayores desplazamientos que se producen son siempre por motivos de las guerras. Lo vimos después de en la Segunda Guerra Mundial, en la guerra de Vietnam, en la guerra de Siria, en la de Yemen, en tantas y tantas guerras que hay, pero lo estamos viendo más de cerca por la guerra actual de la invasión de Rusia en Ucrania. Estamos viviendo una cantidad de refugiados que supera los 6 millones de personas en este momento. El inmigrante lo hace normalmente por problemas económicos y por falta de oportunidades en su país, porque no siempre migran los más pobres, hay gente que tiene recursos para pagar todo lo que supone ese viaje tan terrible y tienen que soportar hasta que llegan a Occidente. Aquí le recibimos además bastante mal en general. Y quisiera decir esto porque últimamente también en economía hay mucho profeta, hay mucho predicador, y de esto tenéis que huir. Que nos cantan las excelencias de la globalización, como la cantaron, que nos cantan las excelencias del siglo XXI, que iba a ser estupendo el siglo XXI, la tecnología iba a acabar hasta con la discapacidad. Yo leía en algunos periódicos, y ahora estamos embobados con la digitalización, y se confunden los fines con los medios. La digitalización es un medio estupendo para trabajar y para todos. Nadie puede estar en contra de eso. Pero el problema es que estas tecnologías no están arreglando los graves problemas del deterioro ecológico, la están agravando incluso, no arreglan el problema de la sobreexplotación, pueden incluso ayudar a que la sobreexplotación sea mayor, como demuestra la última película de Ken Loach, ¿no? Que las tecnologías tienen para controlar a los trabajadores, los de los paquetes, los que nos den los paquetes. ¿No veis que cuando llegan con el móvil ahí tienen que decir que han entregado el paquete y están controlados si entregan los paquetes en tiempo y hora? En todo caso, entonces, estamos viendo que estas muchas veces avances no sirven solamente para el crecimiento y desarrollo, sino también para la destrucción, en muchísimos casos, y aumentar la sobreexplotación. Pero desde luego lo que no arreglan es el hambre en el mundo, no arreglan la pobreza, no resuelven muchísimos problemas de analfabetismo, como estamos diciendo. Y lo que es importante es que cuando se ha dicho también, como los grandes predicadores, que la diferencia y la desigualdad entre países está disminuyendo, eso ya era los países emergentes que habían encontrado el camino y sabían de su desarrollo, nos encontramos con que es cierto, según lo miramos, la desigualdad,
y también por el crecimiento de China y de India. Pero claro, China e India, sobre todo China, ha aumentado mucho la desigualdad. Si medimos la desigualdad interna de los países, la desigualdad no ha decrecido, como se dice. Y esa panacea que nos vendían, pues estamos viendo que no está. Que no está. Por eso incluimos mucho de esos predicadores. Y ahora digo siglo XXI y hemos tenido una crisis financiera. El resultado está así, de la cuestión económica y ese modelo neoliberal y de regulador del sistema financiero, que es quien provoca la crisis y la expande hacia la economía real. Y eso es realmente lo que ha sucedido, una crisis financiera que no se esperaba, no pensaban. Había compañeros míos, colegas que estaban destrozados porque ellos habían hablado de las excelencias del mercado financiero y que el mercado era extraordinario y funcionaba muy bien. Yo le pregunté a Rodrigo Rato, antes de que supiéramos todo esto de él, Rodrigo Rato pasó de ser director del Fondo Monetario Internacional a ser presidente de Caja Madrid, lo cual le ha ido muy mal. Y bueno, los universidades de Madrid teníamos un convenio con Caja Madrid, por medio del cual la Caja tenía oficinas en los campus, igual que el Banco Santander, y a cambio nos daban dinero. Y de la noche a la mañana nos dicen que no tienen ni un euro que dar. Lo cual ya me hizo ver que las cosas iban... Esto antes de la crisis del 2008, o sea, ya las cosas iban mal, cuando realmente ya no podían dar nada a estas cajas que ganan tanto dinero, los bancos, ¿no? Y ya me di cuenta de ello. Entonces, claro, nos quisimos reunir con Miguel Blesa y no había manera, no cedía, ¿no? Luego, cuando llegó Rodrigo Rato, como Luis Zapatero, que había sido rector en Alcalá de Henares, pasó a vicepresidente, nos conseguimos una reunión, una comida. Yo estaba a su lado, porque como es la Mesa Complutense, la más antigua, pues siempre me toca como rector y, como por así decirlo, siempre por delante en las profesiones académicas y cosas por el estilo. Pero pues le pregunté a Rato, dije, es que el Fondo Monetario Internacional no ha visto venir la crisis, porque él era director, entonces, ¿no? Y me dijo, no la vimos venir. Algunas veces veíamos desajustes y nos preocupaba. Llegábamos expertos y nos señalaban, no os preocupéis, esto el mercado lo arregla. Y hasta el propio Rato hacía una mueca irónica, pero esto el mercado lo arregla, vaya por el mercado. Nos trajo la crisis de 2008. Pero cuando estábamos saliendo de esta crisis, con políticas de austeridad también muy duras para los de abajo, los ingresos medios y los ingresos de abajo, nos llega la pandemia. Y cuando llega la pandemia, está ya, parece que pasa, nos llega una guerra, ¿no? O sea que ustedes son unas generaciones que no han vivido más en crisis. Parecen argentinos. Entonces, todos con crisis, siempre. Claro, yo a veces digo, qué barbaridad esta juventud. No vive más que crisis. El otro día oía a un filósofo francés que acaba de fallecer y decía que a partir de ahora vamos a tener pandemias y crisis constantemente. Por el cambio climático, por la ecología, por una parte pandemias y por otra parte porque el mundo es tan inestable que se crean guerras, como está hablando siempre. Yo no desearía este futuro, Y de la crisis tenemos que aprender. Si no aprendemos de la crisis financiera, de que el modelo neoliberal está agotado, si no aprendemos de la pandemia, de que hay que cuidar más el entorno ecológico, y no aprendemos de la pandemia que el sector público es muy importante y que el mercado es imperfecto. Como dice Stiglitz, el mercado, aunque sea eficiente, que no siempre lo es, no por ello genera modelos socialmente deseables. El Estado tiene que intervenir, y lo hemos visto en la pandemia, que gracias a la sanidad pública, a las investigaciones en las vacunas, hemos podido salir adelante, a pesar de que ha habido muchos muertos en el camino. Y si no somos capaces de ver esto, pues nos pasa como la primera ministra británica, que va a durar menos que un bebé en la puerta del colegio. Es lo que el primer ministro va a durar menos de historia, ¿no? Porque ya está a punto de caer. Pero el ministro de Economía ha durado 3 días. Después de decir que iba a bajar impuestos y que las panaceas universales iban a bajar impuestos, ha sido tal el descalabro que han sufrido los mercados y que han tenido que rectificar que el nuevo ministro de Economía ha echado por tierra todo el programa electoral de la primera ministra y ha echado todo por tierra lo que había hecho el ministro de Economía. Porque se va que la economía británica se va a poner. Entonces, déjense ustedes de hablar de bajar impuestos, déjense ustedes de decir cosas que están superadas, porque la bajada de impuestos son razonables, por ejemplo, si hay que bajar el impuesto de la gasolina o del petróleo, ahora mismo, pues, o de los productos básicos, ¿no? Que eso afecta sobre todo a las clases sociales económicamente más perjudicadas, menos favorecidas, pero no hablan de bajar impuestos de otras cosas, porque son siempre a los ricos a los que benefician.
Y eso está demostrado desde los años 80 para acá, que una de las razones de la desigualdad que ha estudiado Piketty, Minarovi, Bourguignon, muchísimos tratadistas, es que ha sido, entre otras razones, el sistema fiscal regresivo que se ha implantado desde aquella época, rompiendo lo que había sucedido después de la Segunda Guerra Mundial. Estos son algunos aprendizajes que tenemos que tener en cuenta: la importancia de la sanidad pública, la educación, de la investigación. Si no tenemos en cuenta eso y hacer una lucha contra el cambio climático realmente eficaz y enérgica, realmente este planeta no tiene solución. Y simplemente una postilla, lo que decía Pedro Costa sobre los marxistas, ¿no? Que en aquel momento criticaron los límites del crecimiento. Bueno, había matices en esa crítica, ¿no? Había matices. Pero hay una cosa que quiero señalar. Hay bastantes marxistas que son los que están haciendo ahora análisis ecológicos más interesantes. De hecho, en España, el filósofo marxista, como no sé qué están, fue de los pioneros aquí que se planteó el tema ecológico. Y basándose además en otros analistas como Barrow y Harris, alemanes, que estaban planteándolo también desde el punto de vista marxista, ¿no? Y está Bander, con la crítica a los combustibles fósiles, y están otros que han ido surgiendo en los últimos tiempos que tienen en cuenta que el análisis de la acumulación capitalista desarrollado por Marx puede servir para entender la degradación medioambiental que estamos sufriendo en el planeta. Así que esto me gustaría puntualizarlo, daría para el debate, podría dar mucho para el debate, pero quisiera puntualizarlo para que los jóvenes no se confundan, no se equivoquen. Y ya sé que estas cosas a ellos pues no están muy metidos en estos temas. Yo no es que son muchos años, o sea, que no me asusto de nada, ni culpabilizo a nadie, sino que es el sistema educativo el que también está provocando que cada vez se piense menos, se razone menos y se aprendan las cosas sin cuestionar. Y eso es uno de los problemas de la educación, tanto secundaria o primaria, como la educación universitaria. Y esto es lo que tenemos que pensar, reflexionar, y como hacía Kant, atrévete a pensar. Pues nada más. Muchas gracias. Muy bien, Pedro Carlos, tenemos unos minutitos para algunas preguntas. Entonces, Ángela. Enhorabuena a los dos ponentes, una charla muy interesante. Y tengo una pregunta para el profesor Berzosa. Y es que se habla mucho de que el próximo gran reto migratorio que va a haber va a ser el de las migraciones climáticas. Y se habla también de la figura del refugiado climático. Entonces, yo quería preguntarle si en la Oficina Española de Atención al Refugiado se está contemplando esta figura del refugiado por causas climáticas. Y, bueno, pues si hay algún estudio realizado por parte de la oficina, ¿qué contemplan al respecto? ¿Contesto? Sí, claro. No, digo por si hay preguntas. Bueno, sí, aprovechemos si hay cuatro preguntas y las contestan todas. ¿Alguna pregunta por ahí? Bueno, empecemos contestando esto entonces, Carlos. Vamos a ver, el refugiado climático existe. CEAR lo recoge en sus informes, los estudios que muchas veces son datos de ACNUR, los que se utilizan, y CEAR está luchando para que el refugiado climático se considere como tal, porque en estos momentos no está contemplado. Desde la Convención de Ginebra por acá se han considerado algunas otras figuras nuevas, pero este del refugiado climático no se acepta todavía como tal. Entonces se hace desplazamientos por el clima, emigrantes por causas económicas, más que otra cosa, pero de momento no se ha recogido. Pero estamos por ahí, con ello. Entonces nosotros, en estos momentos, la asistencia que damos es a los que cumplen estos requisitos que antes he dicho. En primera instancia sí, por ayuda humanitaria sí podemos también recogerlos, ¿no? Pero luego hay unos planes. Pero no se les concede el derecho asilo por este tema. A pesar de que nosotros, si ellos son ONG, estamos peleando para que se consiga. Una cosa es pelear, una cosa se consiga, otra cosa es lograrlas. Ahora, si no se pelean, no se logra. Los derechos de hoy son las luchas del ayer. El problema de ahora es que estamos perdiendo derechos, y por eso yo digo a los jóvenes, hombre, luchar para que no nos roben los derechos que otras generaciones, mal que bien, hemos conseguido. Imperfectamente, no lo queremos decir. Se han conseguido estos derechos con dificultades, además, en procesos muy difíciles, pero
lo único que hay que saber es que hay que hacer lo que se pueda, ¿no? Y como decía Masau, un escritor importante, que estuvo en el exilio mucho tiempo, Masau decía, en el epitafio que me pongan, hice lo que pude. Pero hay que hacerlo. Gracias, Carlos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ¿tenéis hambre? ¿Sí? Bueno, pues voy a hacer un par de reflexiones, un par de minutos. ¿Me dejáis? ¿Sí? Bien. Después de escuchar a toda esta mañana y en algunas líneas, Carlos y Pero, de los seminarios que venimos haciendo, yo siempre acabo planteándome lo mismo, ¿no? Y cuando hablamos de economía, de desarrollo, de derechos humanos, ¿no? Y veo vuestras caras y me pongo en vuestro papel cuando tenía 20 y tantos años y saco algunas reflexiones. Fijaros, los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas. ¿Cuáles son los temas que preocupan en España a la ciudadanía? A vosotros, a vuestros padres. Y siempre aparece lo mismo, el paro, la economía, la política, qué pasa con los partidos, la corrupción, es decir, lo mío. Y cuando hablamos de los temas que planteaban Carlos y Pedro, la ecología, el medio ambiente, los emigrantes, la educación pública, los derechos humanos, la violencia de género, siempre aparece al final, 3-4% de interés. Por tanto, yo me planteo, después de 47 años en democracia, con un sistema público de educación, ¿en qué hemos fallado para no conseguir que estas preocupaciones básicas, el medio ambiente, los derechos humanos, la igualdad de género, los conflictos ambientales, las comunidades indígenas, que decían los compañeros, ¿no? ¿Por qué no preocupan a la ciudadanía? Hablábamos de interrogantes. Bien, fijaros que cuando hablamos de empresas y derechos humanos siempre entra en tensión, y esta es la explicación oficial que vais a encontrar siempre, siempre, desde la oficialidad. Siempre entra en tensión dos conceptos: la economía, el empleo y los derechos humanos. Cuando hablamos, por ejemplo, de los problemas de los derechos humanos en los países árabes, ¿no? ¿Os suenan, no? Donde las mujeres no existen. Las mujeres no pueden estar sentadas como sodas en un aula, ¿no? Ahí está el problema de los derechos humanos, pero claro, producen petróleo. Y vemos los intereses españoles, ¿no? ¿Habéis escuchado hablar del tren de la Meca? ¿Habéis escuchado hablar de los buques de Cádiz? Siempre es la misma respuesta, claro, el empleo. Ese es el chantaje que es muchas veces en el que se sitúa cuando tenemos que optar en nuestras decisiones éticas frente al mundo, el paradigma entre, claro, no podemos quitar el empleo, tenemos que defender nuestra economía, nuestros valores, lo nuestro. Y este es el gran problema que tenemos para enfrentar, sobre todo con la juventud como vosotros, la importancia que tienen los derechos humanos, porque cada decisión que tomáis, cada decisión en vuestra vida afecta a alguien. Bien. Por tanto, primer elemento, no hay mucha preocupación social sobre estos temas, en algo hemos fallado, después de 47 años, Carlos, en algo hemos fallado. Segundo tema, cuando entramos en la lucha entre derechos humanos y empleo, siempre nos dicen lo importante es el empleo, y ahí entran las multinacionales, y es mentira, porque el empleo no lo crean las multinacionales, lo crean los pequeños y medianos empresarios, estos crean el 70%, por tanto es una segunda falsedad, ¿no? Y yo siempre al final digo, queremos hacer los cambios por arriba. Intentamos que cambien las empresas, los gobiernos, siempre las responsabilidades de otros. ¿Y nosotros qué? Y yo pienso que al final la herramienta más poderosa que tenemos los ciudadanos, aparte de votar, es el consumo. Yo he cambiado la percepción de pensar en los posgrados de responsabilidad social empresarial. Tenemos que convencer a las multinacionales o a los gobiernos. No, tenemos que autoconvencernos nosotros a través de modelos formativos, de que a través del consumo es como van a cambiar realmente las cosas, ¿no? Bien, vamos a hablar de vuestras decisiones de consumo. Por ejemplo, el compañero, que te he visto muy interesado durante la sesión. ¿Dónde se fabrica la camiseta que llevas? No sabes. ¿Alguno mira las etiquetas de la ropa? No pasa nada, yo también caemos en estas cosas todos, ¿no? Pero es muy importante por todo lo que han hablado los compañeros hoy. Tenemos que enseñar primero a mirar y a observar, porque estamos hablando del sector textil y de los problemas de Bangladesh con miles de muertos o de las grandes multinacionales, pero nadie explica a la gente dónde se fabrica la ropa y después investigar en qué condiciones se fabrica. Bien, móviles sostenibles. ¿Quién tiene un móvil sostenible aquí? ¿Sabéis lo que es el coltán? ¿Habéis escuchado hablar de ese mineral? Ese mineral que se extrae en el Congo,
representa un nivel de explotación brutal y es básico para el 90% de los móviles. Ya hay móviles sostenibles. ¿Alguien tiene un móvil sostenible sin coltán? Transporte sostenible. ¿Quién utiliza aquí transporte sostenible? Un coche eléctrico, un transporte público, por ejemplo, de hidrógeno, una bicicleta. ¿Alguien se mueve a la universidad en bici? ¿Tú te mueves en bici? Bueno, pues a ti después te vamos a invitar a comer. Banca ética. Existen bancos éticos. Aquí han hablado del Santander, del BBV. ¿Quién tiene aquí alguna cuenta en una banca ética? Triodos, por ejemplo. Bien. Comercio justo. Hoy hemos visto, hay comercio justo a nivel local o en Oxfam, por ejemplo. ¿Quién compra en comercio justo? Uno, tú también estás invitado a comer. Bueno, tú no estás invitado a comer porque tú eres ponente. Pero bueno, comercio justo es muy importante, porque el comercio justo, primero, elimina intermediarios, de los que hablamos tanto, ¿no? Estamos hablando ahora de los intermediarios, fomenta comercio local, es importante el comercio justo. Voluntariado universitario, activismo ambiental, por ejemplo. ¿Quién trabaja aquí? ¿Quién hace voluntariado de vosotros en algo? Bueno, a ti te tenemos que invitar a comer y a cenar. Voluntariado, fijaros, hay un programa de voluntariado universitario en la universidad. Pero claro, estamos hablando de compromisos, ¿no? Claro, voluntariado universitario, ¿no? ¿Quién consulta, por ejemplo, webs, alguna de las cosas que hemos hablado? El compañero quiere hablar, cuéntanos. Te escuchamos. Ya se ha ganado el desayuno. ¿Te escuchamos? No. Entonces, Ya se ha ganado el desayuno. ya, no, ya. Tú también, bueno. No, pero, por ejemplo, consultar webs, lo que estaban comentando hoy los compañeros aquí, ¿no? Estáis en economía, ¿no? Podéis estudiar muchas cosas en economía, pero ya habéis hablado, mirad, de la Comisión de Ayuda al Refugiado, de Ecologistas en Acción esta tarde, de Oxfam. Es importante mirar, leer, estudiar, analizar, contrastar. Fijaros que os he hecho preguntas muy básicas. Imaginaros que todos los que estáis aquí es un ejercicio intelectual, más o menos respondiéramos positivamente a estas preguntas, ¿no? Compramos móviles sin coltán, no consumimos ropa textil hecha en países dudosos en términos de violación de derechos humanos, mañana venimos en bicicleta y si no, transporte público sostenible, nos entendemos que es triodos y vamos a depositar nuestro dinero en una banca ética, y además participáis en una acción de voluntariado cualquiera la que queráis, que hay 1000 de organizaciones sociales. ¿Os imagináis la fuerza de 70, 80 jóvenes si dieran una respuesta positiva a las 5 o 6 interrogantes de consumo que hemos hecho? Es decir, tenéis un gran poder, pero todas las falsedades que se están transmitiendo desde lo público es que individualmente tenemos poca capacidad para cambiar. Y siempre nos preguntan lo mismo los jóvenes, ¿y yo qué puedo hacer? Fijaros todo lo que podéis hacer. Esa es la gran fuerza, el consumo responsable. Y ahí termino con la última interrogante. ¿Y la educación qué papel juega en todo esto? Vais a pasar por un sistema público desde los 4 hasta los 22 o 23 años. 20 años en un sistema público, financiado con los impuestos de ciudadanos. ¿Qué vais a devolver vosotros a la sociedad de esa inversión? Otra interrogante. Aquí nos quedamos y nos vamos a comer. Gracias a los dos ponentes y hasta la tarde. Gracias.